Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del curso dedicado a 1922, el año milagroso de la literatura occidental. Esperamos haber satisfecho la confianza depositada por todos vosotros en este programa y haber cumplido con las expectativas. Yo creo que ha sido un muy buen curso donde hemos podido ver con bastante detalle la complejidad y la importancia, la influencia de todos estos autores y sus obras más importantes en un año que, como hemos visto, fue un hito en la literatura occidental del siglo XX y que marcó realmente un punto de inflexión en muchísimos aspectos. Hoy terminamos con otro ejemplo señero, quizá uno de los más relevantes e incluso tópicos de la literatura vanguardista del siglo XX, junto con Ulises de Joyce. Empezamos analizando la gran novela Ulises y terminamos con La tierra baldía de T.S. Eliot, que de hecho se publicó a finales de ese año, en noviembre de 1922. Os lo decía al principio del curso, Ulises se publicó en febrero del 22, inaugurando de alguna manera el año, y La tierra baldía lo cerraba. Por tanto, fue un año tremendamente intenso y convulso en el orden estético y especialmente en el literario. En el orden lírico, en el orden poético, hemos visto a tres grandes poetas, César Vallejo y Rainer María Rilke. Eliot es de alguna manera el reverso, el Eliot al menos que vamos a ver hoy, el Eliot de La tierra baldía, constituye de alguna manera el reverso de Rilke. Decíamos con Rilke, decía Dan Kovačić, que Rilke había sido el último visionario, aquel poeta que de alguna manera había tratado de conservar y explorar las últimas manifestaciones de espiritualidad e incluso de pureza y de inocencia que quedaban en la experiencia moderna. Incluso recorrió, como vimos, físicamente, geográficamente, toda Europa, desde Rusia hasta Andalucía. Esos lugares, digamos, que todavía estaban llenos de cierta autenticidad, de cierta humanidad residual. Rilke era de alguna manera la culminación de todo un ciclo de espiritualidad romántica que había empezado a finales del siglo XVIII y con él murió, de hecho, una forma de ver el mundo, de traspasar la barrera material, económica y científica en que se ha convertido la experiencia humana. T.S. Eliot, en cambio, en esta primera etapa de su obra, que culmina precisamente en el poema que hoy nos ocupará, La tierra baldía, fue el poeta que empezó a acotar el agotamiento de la espiritualidad, la imposibilidad de trascendencia, el final del canto. Como veremos, Eliot es un poeta que importa a la tradición anglosajona modos, maneras, ritmos y músicas procedentes de otras tradiciones, particularmente la tradición simbolista francesa, que violenta la prosodia heredada, que se rebela contra el canon romántico y que es el primero en expresar en inglés la experiencia desahuciada de la vida moderna, de la vida urbana, que había empezado en Francia con Baudelaire. La tierra baldía, como veremos, es un poema que supuso realmente un auténtico seísmo en la literatura anglosajona, incluso después ya casi enseguida la literatura occidental. Fue traducido muy rápidamente a todas las lenguas europeas y en ese sentido tuvo una influencia
hipnótica muy parecida a la que tuvo el Ulises de Joyce. Enseguida se reconoció como una obra que inauguraba un nuevo ciclo, una nueva era. Nosotros hemos perdido hasta cierto punto la capacidad de entender y de apreciar la violencia, la virulencia y la extrañeza que produjo este poema de Eliot en los oídos de aquella época, oídos todavía acostumbrados a una poesía y a una prosodia, una melodía poética muy deudora todavía del romanticismo, de la poesía tardovictoriana, de la poesía del XIX, que particularmente en el ámbito anglosajón estaba todavía muy arraigada en el ámbito rural. Eliot es un personaje, un autor muy complejo, un poeta, pero también es un crítico norteamericano. T.S. Eliot nació en la ciudad de San Luis, en Massachusetts, en el seno de una familia de la vieja aristocracia de Nueva Inglaterra. Era el pequeño de muchos hermanos, por tanto unos padres muy mayores. Pertenecía a una familia muy religiosa. De hecho, su abuelo, William Eliot, había fundado una iglesia presbiteriana. Era descendiente de colonos ingleses que habían abandonado Europa en el siglo XVII para colonizar protestantes muy aguerridos y muy severos, para colonizar espiritualmente e intelectualmente esa zona de Estados Unidos, Nueva Inglaterra. Y es un hombre que creció, digamos, en un mundo espectral, en un mundo que estaba cayendo a pedazos de alguna manera. En la ciudad de San Luis vivían en un barrio que poco a poco se fue quedando, por así decirlo, degradado. Y su propia estirpe pertenecía a una aristocracia que ya no era reconocida en su país y que estaba siendo desplazada por la nueva aristocracia industrial. Esa nueva aristocracia industrial que tendría, por ejemplo, a los Kennedy como familia epítome, ¿no? Ya formuló lo que serían las líneas maestras de todo su pensamiento crítico, que luego pondría en práctica en su obra. Eliot fue un crítico muy combativo, un crítico muy contestatario, muy revolucionario, que se rebeló contra todas y cada una de las ideas recibidas del mundo tardovictoriano, contra las ideas y el canon establecido por los románticos. Eliot es un crítico que se rebela contra la hegemonía de Shakespeare en la literatura anglosajona, que trata de desplazar a Shakespeare y entronizar otra vez a Dante como poeta esencial de la literatura europea. Es un poeta que rescata a poetas isabelinos menores como Thomas Middleton, como Christopher Marlowe, como Webster. Es un poeta que empieza a leer y que recupera a una escuela poética que hasta entonces había quedado bastante marginada por toda la escuela romántica, que son los metafísicos, los barrocos, digamos, poetas del XVII, poetas como John Donne, pero también Andrew Marvell o George Herbert, poetas a los que volvería una y otra vez a lo largo de toda su vida y a los que interpretó con una ambición que no se había dado hasta entonces en el siglo XX. Por tanto, cuando T.S. Eliot publica en 1922 La Tierra Baldía, ya es una autoridad, una joven autoridad en el mundo anglosajón, a través de esos primeros poemas reunidos en Prufrock, a través del Bosque Sagrado y también a través de su incipiente labor como editor en la editorial Faber Faber, la que había entrado a trabajar en 1925 después de dejar el banco en que había empezado a trabajar. En Faber, donde dirigiría la colección de poesía durante toda su vida, hasta su muerte en 1965, Eliot también desplegó una actividad editorial extraordinaria y muy regeneradora, publicando a muchos poetas jóvenes, desde Auden hasta Ted Hughes. Eliot fue el padre también editorial de toda la moderna poesía anglosajona a través de su trabajo
en Faber que está poco estudiado y que es interesantísimo. Le llamaba el Papa de Russell Square, puesto que Faber estaba entonces en Russell Square, en esa plaza del barrio londinense de Bloomsbury, por su autoridad, por la tremenda autoridad que desprendía. Eliot fue durante muchísimos años un verdadero dictador del gusto y de las corrientes literarias en Inglaterra y sobre todo en el mundo anglosajón y sobre todo en el campo de la poesía. Bien, como digo, Eliot como crítico se propuso crear una nueva tradición, reformular el canon, subvertir el canon heredado. Eliot al final ha quedado como un autor conservador, incluso reaccionario, visto desde el punto de vista de nuestra época, tan frágil en tantos aspectos. Pero en realidad Eliot empezó siendo un autor muy revolucionario y muy contestatario. No hay nadie más radical que él en estos primeros años de su carrera. En realidad nunca lo dejó de ser. Nunca lo dejó de ser. Lo que pasa es que luego él se acabó envolviéndose en una especie como de personaje anglocatólico, muy serio, casi una especie de sacerdote, con ideas a veces muy intransigentes. Pero en realidad estéticamente no dejó de serlo nunca, muy radical. Bien, hay un primer ensayo publicado en 1919, recogido en El Bosque Sagrado, que se titula Tradición y talento individual, bastante conocido, en la que Eliot formula lo que es su planteamiento, su concepción de la tradición. Y dice ahí Eliot: la tradición reviste una significación mucho más amplia. No puede heredarse. Si se desea, exige gran esfuerzo. Exige ante todo sentido histórico, algo que podemos considerar casi indispensable para cualquiera que desee seguir siendo poeta después de los 25 años. Y el sentido histórico implica que se percibe el pasado no solo como algo pasado, sino como presente. Y el sentido histórico obliga a un hombre a escribir no solo integrando a su propia generación en los propios huesos, sino con el sentimiento de que toda la literatura de Europa, desde Homero y dentro de ella el conjunto de la literatura de su propio país, posee una existencia simultánea y constituye un orden simultáneo. En ese sentido, Eliot ejemplifica un fenómeno nuevo, que es la conciencia de toda la experiencia literaria y estética humana. Algo que alcanza, si fuéramos realmente conscientes de ello, su máxima plenitud en nuestros días. Nunca, nunca, nunca la humanidad ha tenido la oportunidad de poder ver toda su experiencia estética prácticamente desde sus inicios, desde los inicios recordados, por supuesto, desde los inicios registrados, con tanta facilidad, con tanta capacidad de alcance. En ese sentido, Internet sí que es una herramienta prodigiosa porque nos permite profundizar en esa conciencia simultánea de todo lo que ha sido la experiencia estética humana desde los orígenes registrados, ¿no? Antes, si nos fijamos, pues los romanos o en la Edad Media, todos operaban con tradiciones muy ricas, pero que tenían un alcance bastante corto. Eliot es uno de los primeros en formular la necesidad de que los escritores tengan conciencia de esa infinitud al alcance de la mano de la tradición. Y esa infinitud propicia que seamos capaces de modificarla desde sus orígenes a través de nuestras obras. Evidentemente con un gesto de arrogancia e incluso de ambición que Eliot mantendría hasta el final de su obra. Además de ese desplazamiento de Shakespeare por Dante y de los poetas metafísicos y los serenos menores, Eliot también investiga una cuestión que le interesará y le ocupará como crítico durante toda su vida, que llamará la disociación de la sensibilidad. A su juicio, a lo largo del siglo XVII y después ya sobre todo en el XVIII, se produjo en la mentalidad europea lo que él llama la disociación de la sensibilidad. Es decir, un momento en que, por así decirlo, la literatura se infecta de subjetividad y los escritores tienen un campo de visión cada vez más estrecho, a su juicio, cosa que desembocará en la gran crisis romántica, que es sobre todo una crisis religiosa. Eliot siempre intentará buscar una especie como de restauración religiosa para la literatura. Rechazará la estetización excesiva de la literatura. En el fondo rechazará lo que los vanguardistas y él mismo, en primer lugar, ponen en práctica en poemas como La tierra baldía.
Por supuesto, Eliot rescata a los simbolistas menores, en particular dos, Tristan Corbière y Jules Laforgue, que serán muy importantes en su obra, a los que traduce prácticamente en muchos poemas de Prufrock, por ejemplo en los Preludios. Y también es uno de los grandes introductores de Baudelaire en la tradición anglosajona. Al final de su vida dirá que a Baudelaire, que su deuda con Baudelaire se puede resumir en dos versos. O fourmillant cité pleine de rêves, ciudad hormigueante, ciudad llena de fantasmas. ¿No? La experiencia, simplemente salir a la calle y ver pasar mucha gente. Eso será muy importante para el poema que nos ocupa hoy. Y ahí tenemos un punto de confluencia con otro poeta que hemos visto en este ciclo, que es César Vallejo. El César Vallejo de Trilce, que nos explicó Edgardo Dobry, tiene precisamente también esa confluencia con los simbolistas franceses, ese sentido del humor, esa constante ironía, esa distancia con el tema poetizado, esa alusión al disparate y ese juego con el lenguaje que convierte la lengua propia en algo completamente inestable, en algo incluso ridiculizable. Eso es algo que Eliot, Laforgue, Corbière y César Vallejo comparten, además en una misma época histórica. Eliot también en esta época acusa la influencia, ya lo he dicho, de la incipiente vanguardia anglosajona, básicamente de un autor de T. Hulme, de sus ideas estéticas, de los imagistas y de los vorticistas. Y toda esa vanguardia pictórica, musical y literaria. Podríamos hablar también de Roger Fry, de Wilhelm Lewis. Podríamos hablar también de la influencia, por ejemplo, de Stravinsky, de la conservación de la primavera, estrenada en 1913, si no recuerdo mal, y que tuvo un gran impacto en todo el orbe europeo y del que Eliot se hace eco en La Tierra Baldía. Podríamos hablar también de la Neue Sachlichkeit de los alemanes, esa nueva objetividad que también forma parte de esta corriente. Fijaos, si no, en esta otra idea de tradición y talento individual, ese ensayo del 19 de Eliot, muchas veces citado, aunque no al completo, si no se entiende. Dice Eliot, la poesía no consiste en dar rienda suelta a las emociones, sino en huir de la emoción. No es una expresión de la personalidad, sino una huida de la personalidad. Pero naturalmente, y aquí viene lo que nos suele citar, y es lo más importante, pero naturalmente, solo quienes poseen personalidad y emociones saben lo que significa huir de ellas. Por tanto, el poeta no tiene que expresar sus sentimientos y sus emociones, tal y como se había entendido, se había malentendido a partir del romanticismo, porque los románticos no hacen exactamente eso tampoco. Pero bueno, había quedado una corriente, digamos, de opinión, más o menos, que sigue hasta nuestros días, en que la poesía consiste en la expresión de sentimientos, sino huir de los sentimientos, es decir, objetivizarlos. Ahí viene otra de las figuras que más éxito han tenido del vocabulario crítico de Eliot, que es el de correlato objetivo. El correlato objetivo es esa serie de recursos técnicos, de imágenes y de proyecciones con las que el poeta proyecta todo aquello que quiere expresar fuera de sí, lo objetiviza. Y también todo eso tiene lugar, digamos, en el espacio dramático del poema, que Eliot revoluciona junto a sus contemporáneos, con Ezra Pound, sobre todo, que es el monólogo dramático. El monólogo dramático, es decir, la voz que habla en un poema, no siempre coincide con la voz del poeta, es siempre una voz imaginada. Ahí tenemos el ejemplo precursor de Robert Browning, un gran poeta victoriano, que en lugar de escribir poemas con una voz parecida a la suya, contemporánea a la suya, empezó a escribir poemas en boca de pintores del Renacimiento italiano, por ejemplo, precisamente para enfatizar esa distancia que hay en el poema entre la voz del poeta y lo que imagina el poeta, que eso es lo verdaderamente importante siempre en una obra literaria, siempre, la imaginación. Eso es algo que está en entredicho hoy en día, en nuestros días, donde la imaginación está acosada y casi diría que completamente reducida o incluso podríamos decir traicionada
por las emociones, incluso por la ideología, y digamos que mostrar la distancia que hay entre el centro de la imaginación y lo que se cuenta y lo que se imagina es siempre muy importante en cualquier obra literaria. Ezra Pound, en una carta al padre de Eliot, el padre de Eliot murió convencido de que su hijo había desperdiciado sus dotes académicas y que se convertía en un crápula. Entonces Pound, que entonces fungía como hermano mayor, le escribió a al padre de Eliot una carta para tranquilizarle, decirle, hombre, ya verá, su hijo está haciendo algo muy importante, muy revolucionario. Le dice Pound, Browning había situado sus poemas sobre todo en la Italia del Renacimiento. Yo sitúo los míos en la Provenza medieval, que supuso un cambio sin esenciales diferencias. T.S. Eliot ha ido mucho más lejos, empezando con la tarea bastante más compleja de situar sus personae en la vida moderna y en los disuasorios entornos modernos tan poco poéticos. El padre se debió quedar todavía más preocupado después de esta carta. Pero Pound acertaba muy bien a definir lo que estaba haciendo Eliot con el monólogo dramático, es decir, crear voces, que es lo que hizo en Prufrock sobre todo, de personajes muy diversos, situados en entornos urbanos, a imitación, como digo, de los simbolistas, sobre todo de los menores, de Lafort y Corbière, para expresar otra experiencia humana que hasta entonces había tenido, digamos, poco recorrido en el mundo anglosajón. Y esta nueva forma de entender la poesía tuvo una primera manifestación brillantísima, muy influyente, en el poema que da título al libro, Prufrock y otras observaciones, que es la canción de amor de J. Alfred Prufrock. Que es un poema, como veréis, que da voz a un hombre de mediana edad, de unos 40 años, que vive en Boston, tímido, retraído, que observa a las mujeres desde fuera, sin atreverse a acercarse a ellas, que no tiene prácticamente experiencia sentimental. Parece un personaje de Henry James, otra vez. Y el poema describe al personaje, le da voz, lo mira desde dentro, desde fuera, con una serie de imágenes que en la época fueron tremendamente sorprendentes y tremendamente rompedoras. Tened en cuenta que el lector de poesía anglosajón estaba acostumbrado a oír, para empezar a oír desde el punto de vista estrictamente prosódico, a oír una música completamente distinta. Y ya solo los primeros versos, vamos pues tú y yo, ahora que se echa la tarde en el cielo, como un paciente anestesiado sobre una mesa, estos versos ya supusieron un verdadero escándalo. Nunca nadie había escrito así en inglés. El poema tuvo mucho éxito. Y sigue siendo, aunque Eliot luego renegó de él cuando era muy mayor, porque bueno, es un poema juguetón, un poema irónico, muy humorístico, juvenil si se quiere, pero es un poema magistral. Lo leo en mi propia traducción, como haré con todos los poemas que leamos hoy. Vamos pues tú y yo, ahora que se echa la tarde en el cielo como un paciente anestesiado sobre una mesa. Vayamos por ciertas calles medio muertas, las rumorosas madrigueras de inquietas noches en hoteles cutres de una sola noche y restaurantes con serrín y ostras vacías. Calles que se prolongan como una tediosa discusión con la insidiosa intención de proponerte una cuestión comprometida. Ah, no preguntes, ¿de qué se trata? Vámonos de visita. En la sala las mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel. La bruma amarilla que se frota la espalda contra los ventanales, la niebla amarilla que se frota el hocico contra los ventanales, metía la lengua en las esquinas de la tarde, se demoraba en las charcas de los desagües, dejaba caer sobre su espalda el hollín que cae de las chimeneas, se escurrió en la terraza, dio un salto repentino y viendo que era una suave noche de octubre, se ovilló de golpe en la casa y cayó rendida. Y claro que habrá tiempo para la niebla amarilla que se desliza por la calle, frotándose la espalda contra los ventanales. Habrá tiempo de disponer una cara para ver las caras que te encuentras. Habrá tiempo de asesinar y crear, y tiempo para todas las obras y días de manos que levantan y sueltan una cuestión en tu plato. Tiempo para ti y tiempo para mí. Y tiempo para 100 indecisiones y para cientos de visiones y revisiones antes de la tostada y el té. En la sala las mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel.
Y claro que habrá tiempo para pensar, debería, tiempo para volverse y bajar la escalera con una clapa en mitad del cabello. Dirán, ¿cuánto pelo está perdiendo? Mi abrigo de mañana, el cuello prieto hasta la barbilla, la corbata cara y discreta pero fijada con una aguja sencilla. Dirán, qué flacos los brazos y las piernas. ¿Debería perturbar el universo? En un minuto hay tiempo para decisiones y revisiones que un minuto revoca luego. Porque ya lo conozco todo, todo lo conozco. He conocido los crepúsculos, las tardes y las mañanas. Mi vida la he metido en cucharillas de café. Conozco las voces agónicas en su agónica caída, más allá de la música que llega de un salón a lo lejos. Así que, ¿cómo puedo yo suponer? Y he conocido los ojos también. Todos los he conocido. Los ojos que te paralizan con una frase formular. Y estando yo mismo formulado, despatarrado en una aguja, estando yo mismo clavado y retorciéndome en la pared, ¿cómo debería empezar a escupir todas las colillas de mis días con sus pasos? ¿Y cómo yo puedo suponer? Y he conocido también los brazos, los conozco todos. Brazos con pulseras, blancos y desnudos, pero a la luz de la lámpara con suave y castaña pelusa. Es el perfume de un vestido lo que me hace divagar tanto. Brazos apoyados en una mesa o envueltos en un chal. Y tengo pues que suponer, ¿y cómo debería empezar? Debo decir, he ido al caer el día por calles estrechas y he visto el humo que ascienden las pipas de hombres solitarios en mangas de camisa asomándose a las ventanas. Tendría que haber sido un par de pinzas dentadas escabulléndome en los fondos de mares silenciosos. Y la tarde que anochece duerme con tanta paz. Acariciado por largos dedos, medio dormido, cansado o finge estar enfermo, tumbado en el suelo, aquí a nuestro lado. ¿Debería, tras el té y el pastel y los helados, tener la fuerza para forzar el momento de la crisis? Pero aunque haya llorado y ayunado, llorado y rezado, aunque haya visto mi cabeza un poco calva ya, presentada sobre una bandeja, no soy ningún profeta. Y no es que importe mucho. He visto titilar el momento de mi grandeza y he visto al eterno criado tener mi abrigo aguantándose la risa. Y en fin, me entró miedo. Y habría valido la pena después de todo, después de las tazas, la confitura, el té, entre la porcelana, en alguna de nuestras charlas, habría valido la pena haber encarado el tema con una sonrisa, haber metido el universo en una bola y lanzarla hacia una cuestión comprometida, decir, soy Lázaro, he vuelto entre los muertos, he vuelto para deciros a todos, os voy a decir a todos, si alguien colocándose un cojín en la cabeza dijera, no es lo que quería decir, no es esto en absoluto. Y habría valido la pena después de todo, habría valido la pena después de los crepúsculos y los patios y las calles mojadas, después de las novelas, las tazas de té, después de las faldas que rozan el suelo, y esto y tanto más, es imposible expresar lo que quiero decir. Pero como si una linterna mágica proyectara los nervios con dibujos en una pantalla, habría valido la pena si alguien, colocándose un cojín o quitándose un chal y volviéndose hacia la ventana dijera, no es esto en absoluto, no es lo que quería decir, para nada. No, no soy el príncipe Hamlet ni pretendo serlo. Soy un consejero real, uno que servirá para hacer avanzar la trama. Iniciar una o dos escenas, advertir al príncipe, sin duda un peón fácil, deferente, contento de ser útil, político, cauto, minucioso, muy sentencioso, pero un poco obtuso, a ratos de hecho casi ridículo, casi a ratos el bufón. Estoy viejo, llevaré doblados los bajos del pantalón. ¿Tendría que peinarme hacia atrás? ¿Debería comerme un melocotón? Llevaré pantalones de franela blanca y caminaré por la playa. He oído a las sirenas cantándose cara a cara. No creo que canten para mí. Las he visto cabalgar hacia el mar sobre las olas, peinando el cabello blanco de las olas sopladas cuando el viento sopla el agua negra y blanca. Nos hemos demorado en las estancias del mar con chicas marinas coronadas de algas rojas y pardas, hasta que voces humanas nos despiertan y nos hundimos en el agua. Bien, aquí ya se cristalizan todas las innovaciones de Eliot, la imaginería extraña y desconcertante, urbana, antipoética, el sentido del humor, el virtuosismo prosódico, ya habéis visto que hay una arquitectura. Eliot fue probablemente el poeta inglés que mayor dominio de la métrica de la prosodia demostró en todo el siglo XX, como reconocía Auden incluso, que también era un gran virtuoso. Nadie era capaz de evocar con tanta precisión toda la evolución métrica de la poesía anglosajona desde sus inicios. Y la arquitectura que aquí demuestra Eliot es algo que mantendrá y complicará a lo largo de toda su obra hasta llegar a la perfección máxima de los 4 cuartetos, que es una obra maestra musical, ¿no?
Aquí también ya observamos algunos elementos que serán importantes en la Tierra Baldía, como la inoperancia del mito y el agua, esos versos extraordinarios y unos más tristes que se han escrito en el siglo XX. He oído a las sirenas cantándose cara a cara, no creo que canten para mí. ¿eh? De pronto el poeta y el personaje ya no puede oír el canto de las sirenas, que había sido el canto embriagador desde Homero, sino que las ve cantándose cara a cara. No creo que canten para mí, dice el pobre Prufrock. Esta agua que sale al final y que en la Tierra Baldía, como veremos, cumple una función simbólica importante. Bien, sí, tradicionalmente se dice que la música moderna empieza con la siesta de un fauno de Debussy, con ese solo de clarinete que empieza. Podríamos decir que la poesía moderna anglosajona empieza con el Prufrock y culmina, desde luego, en la Tierra Baldía. La Tierra Baldía, como ya sabéis, es un poema sobreexplotado, igual que lo es el Ulises como novela. Es un poema que ha sido sometido a todo tipo de torturas interpretativas. Se lo han apropiado todas las escuelas hermenéuticas, todas las que se os puede imaginar, el feminismo, el psicoanálisis, la deconstrucción, en fin. Es un poema que ha generado las lecturas más diversas y más complejas. Es un poema que se presenta con una dificultad oracular, como el Ulises también, y en parte por culpa del propio Eliot, que, siguiendo un poco el ejemplo de Joyce, La Tierra Baldía, un inciso, es un poema influido por el Ulises. Eliot, cuando estaba escribiendo el poema hacia 1920-21, leyó el manuscrito del Ulises o unos primeros capítulos del Ulises, intentó publicarlo en Faber, aunque luego no se atrevió, porque en aquella época, en fin, los libreros y los impresores podían negarse a publicar algo que pudiera ser tachado o denunciado como inmoral, y ellos podían sufrir las consecuencias, por tanto había que ir con muchísimo cuidado. No pudo publicar el Ulises, publicaría en Faber años más tarde, en el 39, el Finnegan's Wake, pero la lectura del Ulises cambió el rumbo de su poema e influyó decisivamente en muchas decisiones que tomó a lo largo de una composición que fue dura y difícil a lo largo de los años 1920-21. Eliot sufrió una crisis nerviosa que le llevó a un sanatorio de Lausanne. Eliot se había casado en 1915 con su primera mujer, con Vivian Highwood, una mujer que sufría problemas mentales, desequilibrios mentales. Fue un matrimonio muy desgraciado, muy infeliz, un matrimonio estéril, que duró muchos años, hasta 1933, en que Eliot tomó la decisión de separarse de su mujer. Estando de viaje para dar conferencias por Estados Unidos, le envió un telegrama diciendo que ya no volvería al hogar familiar. Bien, la separación fue muy dura y todo el matrimonio fue tremendamente infeliz. Todos los que le conocían, todos sus amigos, en fin, el grupo de Bloomsbury, Virginia Woolf, Bertrand Russell, todos asistieron verdaderamente a un proceso de degradación y de mutua destrucción que acabó con las fuerzas de Eliot. Y que ya en una primera etapa de ese matrimonio, en 1921, como digo, le llevó a un sanatorio en Lausanne, donde Eliot escribió buena parte del poema. Un poema que era muchísimo más largo en su origen y que luego terminó enviando a Ezra Pound, que lo sometió a un análisis y a una poda muy severa, a un proceso de edición muy severo, y que lo dejó en los 400 y pico de versos de la versión final que hoy conocemos. En los años 70, la segunda mujer de Eliot, fue su secretaria en Faber, muchísimo más joven que él, Valerie Fletcher, que ha muerto hace muy pocos años y con el que fue muy feliz finalmente. Eliot tenía 67 años, pero al final encontró la felicidad muy tarde, pero la encontró. Pues Valerie Fletcher acabó encontrando el manuscrito original editado por Pound y publicó el facsímil del poema original, con lo que hoy podemos cotejar todo el trabajo que hicimos. Y ahora me cortarán. ¿Sí? Problemas técnicos. Bueno, pues para un segundo.
trencar les oracions, diu això en català. ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Bueno, decía que La tierra baldía es un poema con ese prestigio oracular, en parte por culpa del propio Eliot, que como Joyce contribuyó a ese prestigio. Y además Eliot, cumpliendo con las exigencias del editor norteamericano de Vonnegut and Lieberite, cuando se publicó en Estados Unidos, como el poema es breve, son unos cuantos poemas, que no ocupará quizá más de 20 páginas, le pidió que para engrosar el volumen añadiera unas notas. Entonces Eliot accedió y escribió unas notas, no se había hecho nunca tampoco eso, que el propio poeta se dedicara a anotar su propia poesía, aclarando la complejidad del texto, ¿no? Diciendo esto viene de aquí, esto viene de allá y tal. Con lo cual creó un verdadero galimatías y abrió la puerta a toda una serie de interpretaciones esotéricas que se han seguido a lo largo de todo el siglo XX, buscando el significado oculto de la tierra baldía. El propio Eliot habló en las notas de la influencia en el poema de La rama dorada de Sir James Fraser, el gran libro sobre la mitología publicado a finales del XIX, principios del XX. Hizo referencia a un estudio de una romanista llamada Jessie Weston, From Ritual to Romance, sobre la leyenda del rey pescador, que sufre esterilidad porque está herido en la ingle y que espera que venga un caballero a sanarle, y hasta que no llegue ese caballero, tanto él como toda su tierra, todo su reino, sufrirá esterilidad. Y toda una serie de referencias mitológicas, antropológicas y religiosas que están dispersadas en el poema y que las notas de Eliot hacían presumir que realmente estaban ordenadas en una especie como de sistema oculto a la manera de las obras herméticas de la antigüedad. Eso, ahora digamos que ha pasado un siglo después de la publicación del poema, ya podemos concluir que es completamente falso. No hay un sentido oculto en la tierra baldía, como no hay un sentido oculto en la poesía moderna. El propio Eliot confesó una vez, ya mucho más tarde, final de su vida, mis notas estimularon una equivocada forma de interés entre los buscadores de fuentes. Era sin duda justo que yo rindiera homenaje al trabajo de Miss Jessie Weston, pero me arrepiento de haber mandado a tantos investigadores a una especie de caza del ganso salvaje en busca de cartas del tarot y el Santo Grial, ¿no? Luego digo también una carta que muchos historiadores y críticos modernos le habían hecho el honor de considerar o interpretar a Tierra Baldía como una alegoría de la alienación en el mundo moderno, pero que para él primadamente tan solo era un pedazo de rítmico lamento, una queja contra la vida, decía Eliot. Exactamente, ¿no? Y realmente el poema es sobre todo fruto de una desolación a la vez íntima y colectiva. La desolación producto de su matrimonio, de su primer matrimonio con Vivian, y la desolación colectiva de la destrucción, de la hecatombe que supuso para la conciencia europea la Primera Guerra Mundial, y que Eliot vivió y sufrió en el Londres, en el que se instaló precisamente, definitivamente, en 1914. ¿No? Por tanto, todos estos intentos de sistematización son siempre estériles. Aunque ese hermetismo del poema es a la vez sintomático de lo que ocurre en la modernidad. Es decir, lo hermético remite a un significado oculto y unitario, normalmente, en la poesía antigua. Pensemos, por ejemplo, en Góngora, en cualquier poeta difícil, ¿no? Que encripta, digamos, el sentido último del poema. Pero aquí lo hermético tan solo remite a un significado destruido y fragmentario. Es decir, lo que expresa ese hermetismo es precisamente la falta de significado, la falta de contenido. Es imposible, por mucho que lo intentemos, reducir el poema a una interpretación estable. Joan Ferrater, en una traducción memorable en catalán, lo intentó en los años 70, 1977. El esfuerzo es notable y brillante, porque él era, en fin, una persona muy capaz, pero intentó reducir todo el poema siguiendo el rastro del propio Eliot a una interpretación unívoca, que el propio poema, por su propia naturaleza, una y otra vez desbarata. Como dice el último verso, uno de los últimos versos de La tierra baldía, con estos fragmentos he soportado mis ruinas. La tradición
ya no es un canal de transmisión de una verdad universal, sino que tan solo acierta a transmitirse a sí misma, a ser expresión de su enfermedad. Y aquí venimos al título de esta charla, de esta conferencia. Y ese es el problema de las vanguardias. Ese es el problema de las artes en el siglo XX. El cul-de-sac, del que en realidad todavía no hemos salido. Las artes de pronto ya solo aciertan a transmitirse a sí mismas. Ya no son vehículo de sabiduría, no son vehículo de nada más que de sí mismas. Bajo esa luz podríamos también interpretar un relato que también cumple 100 años, publicado en la revista Die Neue Rundschau en 1922, Un artista del hambre, de Kafka. Ese artista que se dedica a no comer nada, no porque no haya nada que comer, no porque no tenga hambre, mejor dicho, sino como él dice, porque ya no hay nada que comer. Ese no haber nada que comer, no tener nada que comer, funciona a mi juicio como metáfora del problema del artista en el siglo XX. En la modernidad en general, pero sobre todo en el siglo XX. Por tanto, lo primero que advierto, lo primero que me gustaría decir, como dice ya con el Ulises, es que uno tiene que acercarse a la tierra baldía sin miedo, sin ninguna reverencia especial. No tiene por qué haber estudiado antropología, ni mitología, ni teología. No tiene por qué haber estudiado manuales de construcción. No tiene por qué estar familiarizado con el lenguaje que utiliza Eliot. Eliot lo que hace es un poema brillante, un poema tremendamente impactante, y uno tiene que dejarse llevar por sus imágenes y gozarlas sin esperar una revelación final, sin esperar traducir nada que esté por debajo de su significado superficial. La tierra baldía es precisamente lo que dice. Como dijo una vez Eliot en una conferencia, después de leer otro poema suyo de Miércoles de Ceniza, le preguntaron en el público: ¿qué quiere decir usted con la imagen 3 leopardos blancos bajo una pagoda? Y dijo: pues quiero decir exactamente eso, 3 leopardos blancos bajo una pagoda. Pues bueno, un poco es lo mismo. La tierra baldía es, como ya lo es Prufrock de alguna manera, pero todavía con más violencia, un atentado contra la prosodia heredada. El primer verso, April is the cruelest month, para el oído anglosajón, acostumbrado al pentámetro iámbico, que es el metro habitual y hegemónico de la poesía inglesa desde los isabelinos, desde Shakespeare, desde Marlowe y Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Ese es el ritmo habitual, que es el nuestro, es el endecasílabo nuestro en la tradición románica. Ya sonaba ese April como algo completamente novedoso, dislocado. Y hay por parte de Eliot una voluntad muy manifiesta de renovar ese lenguaje poético, esa música poética, para vehicular una nueva forma de pensamiento. Otra cosa que dinamita Eliot es la ilusión del yo moderno. Sobre todo ese yo que se constituye en máscara moderna de la poesía a partir del romanticismo, cuando el poeta empieza a hablar y a dirigirse al mundo a través de su propia experiencia y crea ese espacio dramático del monólogo al que hacíamos referencia. Pensemos, por ejemplo, en Wordsworth y en Coleridge, que hablan de sus experiencias, las transmutan en material poético y crean una máscara, un yo poético, que va a ser el personaje y la máscara de toda la poesía moderna hasta el siglo XX. Eliot destruye esa máscara y demuestra su futilidad, su fragilidad. Es como si le diera la vuelta y mostrara el vacío de la máscara. Y en la tierra baldía ya no hay un yo que hable, sino que hay una polifonía de voces que se superponen y que también superponen distintas capas temporales con imágenes y escenarios que se multiplican hasta el infinito. Hay también, de alguna manera, para enfatizar esa historicidad rota del yo, esas capas verbales, ráfagas de otras lenguas. Y Eliot ahí demuestra cómo el poeta moderno ya habita en la traducción. Es decir, ya no se puede hablar a partir de la seguridad que la lengua materna tradicionalmente en la poesía clásica, sino que la poesía moderna opera sobre todo en la traducción. La lengua materna ya no es una identidad fija. La traducción, como dijo Humberto Eco, es el lenguaje, es la lengua del mundo. Y lo es sobre todo
a partir de la modernidad, a partir de la traducción de la Biblia en el siglo XVI. Bien, La Tierra Baldía es también y sobre todo y tópicamente un descenso a los infiernos, una adaptación dantesca a Londres devastado por la Primera Guerra Mundial y también a la desolación íntima de ese matrimonio, de ese primer matrimonio desgraciado del poeta con Vivian Highwood. El poema está dedicado a un amigo íntimo de Eliot, Jean Verdenal, que había muerto en la batalla de los Dardanelos. Y la primera parte se titula El entierro de los muertos, de forma inequívoca. Y es verdaderamente un descenso a ese infierno, a esa ciudad convertida en un jardín de muertos. Abril es el más cruel de los meses, pues engendra lilas en el campo muerto, confunde memoria y deseo, revive hiertas raíces con lluvia de primavera. El invierno nos dio calor, cubriendo la tierra con nieve sin memoria, alimentando un hilo de vida con tubérculos secos. El verano nos sorprendió, llegando al Starnbergsee con un golpe de lluvia. Nos refugiamos en los soportales y ya con el sol seguimos hasta el Hofgarten y nos tomamos un café y estuvimos charlando una hora. Bin gar keine Russen, Stamm aus Litauen, echt Deutsch. Y cuando éramos niños, estando en casa del archiduque, él, que era mi primo, me llevó en trineo y tuve mucho miedo. Dijo: Marí, Marí, agárrate fuerte. Y abajo que fuimos. Allá en las montañas te sientes libre. Leo buena parte de la noche que voy al sur en invierno. ¿Cuáles son las raíces que agarran? ¿Qué ramas crecen en esta basura pétrea? Hijo del hombre, no puedes saberlo ni imaginarlo, pues conoces solo un montón de imágenes rotas donde el sol bate y el árbol muerto no da sombra ni el grillo alivia. No hay rumor de agua en la piedra seca, solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven a la sombra de esta roca roja y te mostraré algo diferente, tanto de tu sombra por la mañana corriendo tras de ti, como de tu sombra por la tarde alargándose hacia ti. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein Irischkind, wo weilest du? Fue hace un año cuando me diste jacintos por primera vez. Me llamaban la chica de los jacintos. Pero cuando volvimos tarde del jardín de los jacintos, tus brazos llenos y el pelo mojado, no podía hablar y la vista me fallaba. No estaba ni vivo ni muerto y no sabía nada, mirando el alma de la luz. El silencio. Ötun lea das Meer. Madame Sosostris, famosa vidente, tenía un fuerte resfriado. Sin embargo, es conocida como la mujer más sabia de Europa y tiene una baraja maldita. Aquí, dijo ella, está tu carta, el marinero fenicio ahogado. Son perlas lo que eran sus ojos antes. Mira, aquí está Beladona, la señora de las rocas, la señora de las situaciones. Aquí está el hombre con los 3 bastos y aquí la rueda y aquí el mercader tuerto y esta carta que está en blanco. Es algo que lleva a la espalda el que me está vedado ver. No encuentro el ahorcado. Temed la muerte por agua. Veo multitudes caminando en torno a un anillo. Gracias. Si ve a la buena de Mrs. Equitone, dígale que traigo el horóscopo yo misma. Hay que ser tan prudente hoy en día. Ciudad irreal. Bajo la neblina sepia del alba invernal, una multitud fluía en el puente de Londres. Tantos. Nunca hubiera dicho que la muerte hubiera deshecho a tantos. Exhalaban suspiros cortos y espaciados y cada hombre fijaba los ojos ante los pies. Fluían cuesta arriba y bajaban luego por King William Street, hacia donde St. Mary Woolnoth daba las horas, con un sonido muerto en el repique final de las 9. Ahí vi a uno que conocía y le paré gritando: «Stetson, estábamos juntos en los barcos de Millie. Aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín, ¿ha empezado a brotar? ¿Florecerá este año? ¿O la repentina helada le ha malogrado el lecho? Ah, mantén alejado al perro que es amigo del hombre, o lo desenterrará de nuevo con las pezuñas. Tú, hipócrita lecteur, mon semblable, mon frère». Bien, como veis, aquí ya reconocéis, ¿verdad?, la prosodia, el tono de Prufrock, pero llevado todavía a otro extremo, la polifonía, superposición de voces e imágenes, la combinación entre lo humorístico y lo grave, la ciudad como tierra estéril, esa basura pétrea, la imposibilidad de elevación. La primavera ya no es una estación de regeneración, como lo era en la poesía clásica, sino que abril es el más cruel de los meses, la tierra se ha agostado en un invierno perpetuo, no hay agua, o el agua ya no produce fertilidad. La poesía, en definitiva, se ha impregnado de negatividad. Es, como dirá Paul Celan, un resto que canta. La impresión que produjo este poema quizá a nosotros, como decía al principio, nos ha venido ya muy distorsionada,
porque estamos acostumbrados a leer poesía que ha sido fuertemente influida por la Tierra Baldía, y esto ya no nos impresiona tanto. Pero toda la poesía urbana del siglo XX está influida de una manera u otra, consciente o inconscientemente, por Baudelaire para empezar y después por el Eliot de la Tierra Baldía. Pero la impresión que produjo esa lectura en los lectores de los años 20 fue tremenda. Como le dijo un crítico, Edmund Wilson, he leído 5 veces seguidas cada día desde que me llegó en la revista, en The Criterion, La Tierra Baldía, y es verdaderamente una cosa estremecedora y tremenda. Produjo incluso miedo en su época. Otra cuestión importante que se ejemplifica en la segunda parte del poema es la cuestión de la transgresión sexual, de la sexualidad traumática, de la impotencia, de la esterilidad, del aborto. Sin duda, todo el sufrimiento que Eliot vivió en su matrimonio no está contado desde el punto de vista confesional, no está explicado de ninguna manera, pero el ambiente, la atmósfera está trasladada al poema a través de esa operación, del correlato objetivo que os decía al principio. Y Eliot, en la segunda parte, que se titula Una partida de ajedrez, hace algo verdaderamente prodigioso, que es descomponer la experiencia del deseo en 3 planos, en 3 planos o más incluso. Uno, al principio, es una parodia del estilo elevado de Shakespeare en Antonio y Cleopatra, cuando describe a Cleopatra que se dirigiéndose hacia su primer encuentro con Antonio. Sabéis que Antonio y Cleopatra, una de las tragedias romanas de Shakespeare, estrenada en 1607, es, como decía Auden, la tragedia más corporal, más física, más sensual. Ahí Shakespeare dramatizó lo que es el amour fou, el embriagarse sexualmente de una persona. Antonio y Cleopatra son 2 personajes que se enloquecen mutuamente, físicamente, sexualmente, entran en una especie como de delirio tremendo, pero no se escuchan nunca, nunca se reconocen, nunca se ven propiamente. Uno empieza a hablar, el otro le contesta, pero sin haber escuchado lo que se dice. Y realmente la manera en que Shakespeare retrata ese delirio típicamente sexual es magistral. Y Eliot rescata ese lenguaje, esa descripción de Cleopatra para, al principio, imitar ese estilo elevado de Shakespeare, parodiándolo, pero parodiándolo muy bien, y después, como veréis, con un corte seco empieza una conversación íntima de una pareja que está fuera de sí. Y después aún, al final, en otro plano, introduce una conversación en un pub entre 2 mujeres que hablan de lo que le ocurre a una de ellas, una chica joven, pero que ha sufrido un aborto, a la que se le han caído los dientes, a que su marido es un soldado que está a punto de volver del frente y que le dice, si no te pones guapa y no te arreglas, tu marido te dejará por otra y se irá a buscar lo que necesita en otros lugares. Es una sordidez verdaderamente tremenda. Fijaos en estos 3 planos. Una partida de ajedrez. El sitial en que ella se sentaba, cual trono bruñido, resplandecía en el mármol, donde el espejo con soportes labrados de racimos de uva entre los que asomaba un dorado cupido, tras su ala escondía otros sus ojos, duplicaba las llamas de un candelabro de 7 brazos que reflejaba una luz en la mesa, a cuyo encuentro emergía el fulgor de sus joyas en rica profusión vertidas con estuches de raso. En frascos de marfil y cristal policromo, destapados, fluían sus extraños perfumes sintéticos, ungüentos en polvo o líquidos, turbando, confundiendo y ahogando los sentidos en aromas que ascendían removidos por el frescor de la ventana, aumentando las largas llamas de las velas, cuyo humo elevaban hasta el artesonado, conmoviendo el dibujo de los techos encofrados. Enormes troncos marinos llenos de cobre ardían en verde y naranja, enmarcados por la coloreada piedra en cuya triste luz un labrado delfín nadaba. Como una ventana que diera la escena silvestre, sobre la repisa antigua se contemplaba la mutación de Filomela por el rey bárbaro tan brutalmente forzada. Pero allí el ruiseñor llenaba el desierto con voz inviolable, y aún gritaba ella, y aún busca el mundo, yac, yac, a oídos sucios, y de otros podridos tocones de tiempo se hablaban las paredes, formas que miran, sobresalen, se inclinan, silencian la estancia cercada. Rumor de pasos en la escalera. Bajo la luz del fuego, bajo el cepillo, su cabello transido de puntos ardientes resplandecían las palabras. Luego, salvaje, se aquietaba. Estoy mal de los nervios esta noche. Sí, mal, no te vayas. Di algo. ¿Por qué no hablas nunca? Di. ¿En qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé qué piensas. Piensa.
pienso que estamos en el callejón de las ratas, donde los muertos perdieron los huesos. ¿Qué es ese ruido? El viento en la puerta. ¿Y este otro ruido? ¿Qué hace el viento? Nada, otra vez nada. ¿No sabes nada? ¿No ves nada? ¿No recuerdas nada? Recuerdo, son perlas lo que eran sus ojos antes. ¿Estás vivo o muerto? ¿No tienes nada en la cabeza? Pero, ese rack shakespeariano es tan elegante, tan inteligente. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué voy a hacer? Saldré así, caminaré por la calle con el pelo suelto, así. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué haremos a partir de ahora? Agua caliente a las 10. Y si llueve, un coche con capota a las 4. Y jugaremos una partida de ajedrez, apretando los ojos, sin párpados, esperando a que llamen a la puerta. Cuando desmovilizaron al marido de Lil, le dije, no tengo pelos en la lengua, se lo dije yo mismo. Rápido, por favor, es la hora. Ahora que Albert va a volver, arréglate un poco. Querrás saber qué has hecho con el dinero que te dio para que te pusieras dientes. Si lo hizo, yo lo vi. Te las quitas todas, Lil, y te pones una bonita dentadura. Lo dijo, lo juro, no soporto mirarte. Yo tampoco, le dije. Y piensa en el pobre Albert. Ha sido soldado 4 años, querrá pasárselo bien. Y si tú no se lo das, habrá otras, le dije. ¿Otras? Dijo. Probablemente, le dije. Pues ya sabré a quién daré las gracias, me dijo, y se me quedó mirándome. Rápido, por favor, es la hora. Si no te gusta, te aguantas, le dije. Otras tienen dónde elegir si tú no puedes. Pero si Albert se larga, no será porque yo te haya avisado. Debería darte vergüenza, le dije, verte tan ajada. Y solo tiene 31 años. No puedo evitarlo, dijo con cara larga. Son las pastillas que tomé para expulsarlo, me dijo. Ya ha tenido 5 y casi se murió el pequeño George. El farmacéutico dijo que no pasaba nada, pero no he vuelto a ser la misma. Eres tonta de remate, le dije. Bueno, si Albert no te deja tranquila, a eso vamos, le dije. ¿Para qué te casaste si no quieres niños? Rápido, por favor, es la hora. Bien, ese domingo Albert ya estaba en casa. Hicieron jamón cocido y me invitaron a cenar para que probara lo bueno que estaba. Rápido, por favor, es la hora. Rápido, por favor, es la hora. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Lou. Buenas noches, May. Buenas noches. Hala, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señoras. Buenas noches, dulces damas. Buenas noches, buenas noches. Toda la conversación es entre dos mujeres hablando de una tercera, en realidad, ¿no? Todavía es más complejo. Y este rápido, por favor, es la hora. Hurry up, it's time, es la voz del camarero en el pub, están a punto de cerrar. Y la conversación realmente parece la voz, el camarero parece la voz de una sibila anunciando el fin de los tiempos, ¿no? Y estas últimas palabras, es de buenas noches, Bill, buenas noches, Lou, buenas noches, May, buenas noches, buenas noches, buenas noches, son un eco de las últimas palabras que dice Ofelia antes de ahogarse en la obra de Shakespeare, en Hamlet. Y por tanto, de alguna manera, Eliot, un extraordinario instinto poético y artístico, está convocando Ofelia en Hamlet, es en realidad la última de las chicas, que son muy jóvenes, de los personajes felices de las comedias, que comparece al principio del periodo trágico de Shakespeare para morir ahogada, porque ya no tiene espacio en ese nuevo mundo de muerte y de devastación, ¿no? Y por tanto, Eliot aquí también, aparte de dramatizar esta transgresión sexual que en poesía nunca se había visto, hecho de impotencia, de esterilidad, de sordidez, de trivialidad también urbana, está convocando por última vez a una forma de representar lo femenino en poesía que había sido tradicional, el canto a la mujer, a la donna angelicata, ¿verdad?, propia del Renacimiento y también del Romanticismo, que aquí encuentra su última aparición y su destrucción. Aquí la mujer ya no es esa figura idealizada, celestial, adorada, esa belleza virginal, sino que es una mujer sometida a violaciones. Hay constantes referencias en todo el poema al mito de Filomela, que es un mito sobre la violación. En fin, a toda la devastación y a la incomunicación entre los sexos, como habéis visto en la conversación del matrimonio. Y finalmente, en esta conversación tan brutal, a la normalización de un horror que se ha vuelto ya completamente cotidiano. Con lo cual, realmente, este buenas noches final produce una especie de escalofrío cuando uno piensa en la referencia de Ofelia a punto de ahogarse. Hay, como habéis visto, una constante referencia a un verso que son perlas lo que eran sus ojos antes. Those were pearls that were his eyes. Es un verso de La Tempestad de Shakespeare, de una de las canciones de Ariel, ¿no? Y es constante, o también hemos visto en primera parte, que hay canciones en alemán que pertenecen a Tristán y Isolda de Wagner,
Dentro, una de las habilidades de Eliot como poeta, habilidades artísticas, y que ya digo que no tienen una significación oculta, es precisamente construir una prosodia nueva para una nueva experiencia urbana e íntima, una nueva experiencia humana en general, que es muy dura, ¿no? Y que suena a lo que es la propia experiencia en sí misma, pero con retazos de una música perdida. Eso es algo que Eliot construye a lo largo de todo el poema y que resulta, desde el punto de vista prosódico, muy eficaz, ¿no? Porque uno está oyendo una prosodia que va en contra de la música heredada, ¿eh? Ese April is the cruelest month, y de pronto oye Those were pearls that were his eyes, que es como si uno oyera de pronto, dentro de una composición dodecafónica, una nota de violín de una composición perdida de Schubert, ¿eh? o de Beethoven. ¿Eh? Eso es algo constante en todo el poema. Bien, aquí, aparte de la incomunicación sexual, también Eliot empieza a hablar de algo que ya es hegemónico en nuestro tiempo, que es la emergencia de los cuerpos y el agotamiento del espíritu, por así decirlo, ¿no? El sexo aquí ya no tiene nada, digamos, de espiritual, sino que es pura confrontación física, casi diría pura violación. ¿Mm? Y el agua y el río, que son símbolos tradicionales de fertilidad, son ya elementos tóxicos. Como veremos en esta tercera parte, las ninfas, que son las tradicionales figuras femeninas también, que habitan en los ríos, en los lagos, ¿eh? Las ondinas que aparecen también en las óperas de Wagner, aquí ya se han ido, como dice Eliot. Y el río, el Támesis, no es más que un vertedero lleno de basura que lleva agua tóxica. El título lleva significativamente también una referencia a Buda, el sermón del fuego. Y aquí empezamos ya a ver cómo Eliot se dirige hacia una especie como de ansiedad espiritual, que no está resuelta todavía en la Tierra Baldía, pero que querrá resolver y que se cumplirá en su última gran obra, que son los 4 cuartetos. Por tanto, aquí de la experiencia traumática amorosa, también representada en la segunda parte, vamos a una dramatización del vaciamiento espiritual y también hacia un intento, hacia una ansiedad de superación espiritual que, ya digo, en este poema no se cumplirá, pero que ya se apunta. El sermón del fuego. El dosel del río se ha roto. Los últimos dedos de follaje tratan de agarrarse y se hunden en la orilla húmeda. El viento atraviesa desoído la tierra parda. Las ninfas se han ido. Fluye suave, dulce Támesis, hasta que mi canción acabe. El río ya no lleva botellas vacías, papel de bocadillo, pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas, ni otros testigos de noches de verano. Las ninfas se han ido. Y sus amigos, vagos herederos ejecutivos de la City, se han ido y no han dejado señas. En la orilla del Lemán me senté y lloré. Fluye suave, dulce Támesis, hasta que mi canción acabe. Fluye suave, dulce Támesis, pues no hablo alto ni extenso, pero a mi espalda en un golpe frío oigo un estallido de risa muda y la percusión de huesos. Una rata se deslizó en la vegetación, fregando el vientre viscoso en la orilla, mientras estaba yo pescando en el canal sombrío, una tarde de invierno ahí tras la fábrica de gas, pensando en el naufragio de mi hermano el rey y en la muerte de mi padre el rey antes de él. Blancos cuerpos desnudos en el suelo bajo y húmedo y huesos echados en un desván seco y exiguo, cada año revueltos por pasos de rata tan solo. Pero a mi espalda de vez en cuando oigo el fragor de bocinas y motores. En primavera llevarán a Sweeney con Mrs. Porter. Cómo brillaba la luna en Mrs. Porter y en su hija, a los pies, lavaban con agua de soda. Oh, ces voix d'enfant chantant dans la coupole. Tweet, 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 yak, 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 yak. Tan brutalmente forzada. Tereo. Ciudad irreal. Bajo la neblina sepia de un mediodía de invierno, Mr. Eugenides, el mercader de Esmirna, sin afeitar, con un bolsillo lleno de pasas, CIF Londres, documentos a la vista, me propuso en un francés demótico comer en el Cannon Street Hotel y pasar luego un fin de semana en el Metropole. En la hora violeta, cuando los ojos y la espalda se levantan de la mesa, cuando el motor humano aguarda como un taxi resollando en espera, yo, Tiresias, aunque ciego, resollando entre dos vidas, viejo con arrugados pechos de mujer, puedo ver en la hora violeta la hora del atardecer que se afana hacia casa y a casa devuelve del mar al marinero, a casa la secretaria para el té, que retira el desayuno, enciende el fogón y saca comida enlatada. En la ventana se entienden peligrosas sus combinaciones, secándose con el último sol.
Se apilan en el diván, cama de noche, medias, zapatillas, camisas y sujetadores. Yo, Tiresias, viejo de arrugadas tetas, contemplé la escena y predije el resto. Aguardaba también al huésped anunciado. Él, joven furunculoso, llega empleado de una pequeña agencia con mirada altiva. Uno de esos advenedizos tan arrogantes como un sombrero de copa en un nuevo rico de Bradford. El momento es ya propicio, imagina. La cena terminada, ella aburrida y cansada, intenta traerla con caricias que si bien no desea, aún no rechaza. Sofocado y decidido, se abalanza de golpe, las manos exploran sin obstáculo, su vanidad no requiere respuesta y acepta con gusto la indiferencia. Y yo, Tiresias, todo lo he sufrido de antemano, todo lo ocurrido en esta cama o diván, yo que me senté a los pies del muro de Tebas y caminé entre los muertos más profundos. Concede un último indulgente beso, busca a tientas la puerta, no hay luz en el rellano. Ella se vuelve y se mira en un momento en el espejo, apenas consciente del amante que se aleja, su mente consiente medio pensamiento. Bueno, ya está, me alegro que haya pasado. Cuando bella mujer pierde la cabeza y pasea luego por su cuarto a solas, se alisa el pelo sin darse cuenta y pone un disco en la gramola. Me seguía esa música sobre las aguas. Y a lo largo del Strand, Queen Victoria Street arriba, oh ciudad, ciudad, oigo a veces al lado de un pub en Lower Thames Street el dulce lamento de una mandolina y el ruido y la cháchara dentro, donde los pescaderos se distraen a mediodía, donde los muros de Magnus Martyr albergan un misterioso esplendor de jónicos blanco y oro. El río suda aceite y brea, las bancas derivan con el cambio de marea, velas rojas grandes a sotavento ríen en el mástil. Las barcas barren troncos flotantes, Greenwich Bridge abajo, la Isle of Dogs pasada, huilala leia, olala leilala. Elizabeth y Leicester, batiendo remos, la popa formaba una concha dorada, rojo y oro, el agua picada, en la riba solea, viento del sureste, corriente abajo engolfaba, el repique de campanas, torres blancas, huilala leia, olala leilala. Tranvías y sucias ramas, Highbury me alumbró, Richmond and Kew me deshizo, en Richmond me alcé de rodillas, supina en el fondo de una estrecha canoa. Tengo los pies en Moorgate y el corazón bajo los pies. Tras el suceso, él lloró y prometió un nuevo comienzo. No hice ningún comentario. ¿A qué reprochárselo? En Margaret Sands no puedo conectar nada con nada. Las uñas rotas de manos sucias. Mi gente sencilla, gente que no espera nada. La. Vine entonces a Cartago, ardiendo, ardiendo, ardiendo. Oh Señor, tú me arrancas. Oh Señor, tú arrancas, ardiendo. Bueno, como veis aquí, Eliot certifica, digamos, el desahucio espiritual de este nuevo mundo y al mismo tiempo va apuntando a través de aparición de pequeñas canciones como un intento de elevación, de trascendencia. Hay referencias a Buda, hay referencias a San Agustín, a las confesiones. Y va apuntando lo que será la ansiedad religiosa que se concentra en la última parte. Como veis, el poema está construido a través de una técnica que podría llamarse incluso cubista, que tiene, como digo, paralelismos con métodos compositivos musicales también, pero que no fía su sentido último en ninguna interpretación oculta, sino simplemente en esta acumulación de imágenes que van convirtiéndose poco a poco, si uno sabe leer poesía, que simplemente hay que tener un oído que está por encima de la razón, atento a la razón también, pero al mismo tiempo también por encima de la razón, puede comprender sin ninguna dificultad. Hay también en esta parte, como hemos visto, una referencia a Tiresias. Eliot cometió el error en sus notas de decir que lo que ve Tiresias en el poema es todo el contenido del poema. Eso es una tontería. Porque Tiresias aquí, Tiresias sabéis que es el profeta, el visionario por excelencia de la mitología griega, ¿no? El que tuvo además el único personaje capaz de experimentar la sexualidad desde el punto de vista masculino y femenino. Tiresias vio un día dos serpientes apareándose, les dio un golpe para que se separaran y de pronto fue convertido en mujer. Con lo cual pudo experimentar lo que experimentan sexualmente tanto los hombres como las mujeres. Y un día Hera le preguntó quién gozaba más, si las mujeres o los hombres. Y Tiresias contestó que las mujeres. Hera se enfadó muchísimo y lo cegó para siempre. Pero Zeus, como suele ocurrir en la mitología, se compadeció de él y le otorgó el don de la profecía, el don de la visión. Bien,
Ese es el mito clásico que funciona, digamos, dentro de un mundo donde la relación entre hombres y dioses está ordenada. Pero evidentemente en el mundo que retrata Eliot, que es un mundo de desahucio espiritual, Tiresias, tal como aparece, un viejo de arrugadas tetas, no puede ser más que una caricatura. Y por tanto solo sirve para ahondar en esa inoperancia del mito que el poema subraya. Por tanto, lo que escribió Eliot lo escribió pues, por decir algo. Tenía que inventar algo para las notas y no le dio más que por ahí. Hay también, Mrs. Sweeney, hay personajes de la poesía temprana de Eliot, de los poemas contenidos en Prufrock. En ese sentido, Tierra Baldía es un compendio prácticamente de toda la estética de Eliot en su primera etapa. Igual que Flebas el Fenicio, de Muerte por agua, que es la cuarta parte, que es muy breve, que Pound redujo casi a la mínima expresión, era un poema muchísimo más largo sobre el agua, que luego Eliot recicló. Muchas de las imágenes de ese poema descartadas por Pound las recicló Eliot en The Dry Salvages, el tercero de los 4 cuartetos, que va precisamente sobre el agua y sobre la experiencia infantil de los veranos de Eliot en Massachusetts. Dice, Muerte por agua. Flebas el Fenicio, ya 15 días muerto, olvidó el grito de las gaviotas y la mar gruesa y los beneficios y las pérdidas. Una corriente submarina arrastró sus huesos en susurros. Al levantarse y caerse, pasó todos los estadios de su edad y juventud adentrándose en el remolino. Gentil o judío, o tú que giras la rueda y miras a Barlovento, considera a Flebas, que fue tan alto y guapo como tú. Aquí simplemente Flebas sirve para introducir el motivo del agua, ¿no? Como ese motivo de fertilidad imposible. Pero no tiene el personaje ninguna función simbólica como se ha querido buscar, ni coherente, como no hay ningún personaje que cumpla una función coherente dentro del poema. Todos los intentos son siempre fracasados. Bien, la última parte, la quinta del poema, es la más perfecta desde el punto de vista formal. Y es la sección donde esa ansiedad espiritual se manifiesta con más fuerza. Y donde Eliot concentra todo lo que será el contenido de su búsqueda espiritual formal y ortodoxa a partir de su conversión en 1927 a la Iglesia de Inglaterra. Eliot, que había sido formado en el protestantismo, en una de las ramas, de las múltiples ramas del protestantismo que hay en Estados Unidos, porque sus antepasados emigraron desde Inglaterra en el siglo XVII huyendo de una ruptura que consideraban demasiado superficial con la Iglesia de Roma. En cambio, ya de mayor, como resultado de su crisis espiritual inducida por su primer matrimonio, quiso volver al corazón, no solo estético, a través de su adopción de Dante, sino también religioso, incluso político, con una conversión que fue muy espectacular en 1927 porque la anunció, volviendo al redil católico, anglo-católico, de la High Church inglesa. Y ahí empieza una segunda etapa en la obra de Eliot que culmina en la publicación en 1943 de los 4 cuartetos. Eliot es uno de los pocos poetas que en el siglo XX nos ha dado 2 obras maestras sobre 2 crisis políticas y espirituales profundas. Una, La Tierra Baldía, la crisis de la Primera Guerra Mundial, y la segunda, los 4 cuartetos, que son unos poemas muy distintos, publicados en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Hay pocos poetas que han dado 2 obras maestras tan distintas en formal y conceptualmente como son La Tierra Baldía y 4 cuartetos. De alguna manera, esta última parte, que se titula Según dijo el trueno, es el complemento perfecto a la primera parte, el entierro de los muertos. El título, según el propio Eliot aclaró en su nota, procede de la fábula del trueno que se encuentra en uno de los Upanishad, los libros sagrados hinduistas escritos en sánscrito. Eliot había estudiado sánscrito en Harvard y toda la literatura sapiencial oriental, tanto la budista como la hinduista, fue muy importante en esa transformación espiritual que vivió a lo largo de los años 20 y se consolidó a lo largo de los años 30, con la publicación del primero de los cuartetos con Bert Norton en 1935. Fue un muy buen lector del Upanishad, igual del Bhagavad Gita, el libro sexto del Mahabharata, el gran poema épico hindú. Y todo eso que ordenará desde un punto de vista tanto prosódico como formal y conceptual en los 4 cuartetos, se presenta aquí todavía de forma dispersa, fragmentaria y ruinosa.
Pero veréis que hay referencias evangélicas al prendimiento de Cristo, al Apocalipsis, hay escenas también de la Pasión, y por supuesto a Dante, a Shakespeare, a los isabelinos menores, a Bradley, el filósofo idealista que estudió en su tesis doctoral. Y es un poema que ya, esta última parte, incluso desde el punto de vista prosódico, formal, apunta a una especie como de restauración. Todavía no se cumple, pero aquí ya no oímos ese staccato, esas estridencias, esas disonancias que han gobernado todo el poema en sus primeras 4 partes, sobre todo en las 3 primeras. Esta era la parte favorita por parte de Eliot del poema, y no es de extrañar por cuanto de alguna manera anuncia ya lo que empezará a buscar y a conseguir a partir de Miércoles de Ceniza, que es un poema publicado en 1930, y luego ya, como he dicho, en los 4 cuartetos. Según dijo el trueno. Por cierto que, como os comenté en la primera sesión, Ulises es también un viaje desde la oscuridad a la luz. Os comenté, creo recordar, que hay un momento en el capítulo de maternidad, ese capítulo en el que Joyce recrea toda la evolución, como si fuera una gestación y un parto de todos los estilos de la literatura inglesa. Hay un momento en que Stephen Dedalus y Leopold Bloom, que se encuentran en ese capítulo, oyen un trueno. Oyen un trueno, y ese trueno es para ellos de pronto una especie como de manifestación divina. Dice, God is a shout in the street. ¿No? Dios es un grito en la calle, que es un intento de recuperar cierta inmanencia después de siglos y siglos de escisión ontológica entre el hombre y Dios, ¿no? A través de la religión judeocristiana. Bueno, yo creo que de alguna manera ese trueno es lo mismo que suena aquí en esta última parte de La tierra baldía. No me extrañaría que esa experiencia hubiera sido compartida por Joyce y Eliot. No sé si de una manera consciente, pero seguro que de una manera tácita. Según dijo el trueno. Tras la roja luz de antorchas en caras sudorosas, tras el silencio escarchado en los jardines, tras la agonía en los pedregales, los gritos y los llantos, prisión y palacio y reverbero, el trono primaveral en montañas lejanas. Quien estaba vivo está ya muerto. Nosotros vivíamos y estamos muriendo con un poco de paciencia. Aquí no hay agua, sino tan solo roca. Roca sin agua y el camino de arena, el camino que serpentea arriba en las montañas, que son montañas de roca sin agua. Si hubiera agua, nos sentaríamos a beber. En medio de la roca no puede uno parar o pensar. Seco está el sudor y los pies en la arena. Si por lo menos hubiera agua entre la roca. Muerta montaña con boca llena de caries que no puede escupir. Uno no puede aquí estar ni yacer ni sentarse. No hay siquiera silencio en las montañas, sino seco trueno estéril sin lluvia. No hay siquiera soledad en las montañas, sino muecas enoscas caras que gruñen en puertas de casas de barro con grietas. Si hubiera agua en vez de roca. Si hubiera roca y también agua, un manantial, una poza entre la roca, si por lo menos se oyera el sonido del agua, no la cigarra y la hierba seca cantando, sino el agua resonante sobre una roca donde canta el zorzal ermitaño en los pinares. Drip, drop, drop, pero no hay agua. ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero cuando levanto la vista al camino blanco siempre hay otro caminando a tu lado, escabulléndose envuelto en un manto marrón. Lleva capucha y no sé si es hombre o mujer. Pero ¿quién es ese otro tú a tu lado? ¿Qué es ese sonido alto en el aire, murmullo de maternal lamentación? ¿Quiénes son esas hordas encapuchadas, pululando en infinitas llanuras, tropezando en la tierra agrietada, circundada solo por el horizonte plano? ¿Cuál ciudad en las montañas cruje y se renueva y estalla en el aire violeta? Torres que se derrumban, Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres y Real. Una mujer se estiraba su larga cabellera negra y arrancaba susurrante música de esas cuerdas, y murciélagos con cara de recién nacidos en el aire violeta silbaban y batían las alas, reptaban cabeza abajo por un muro ennegrecido, y arriba en el aire había torres tocando campanas evocadoras que daban las horas, y voces que cantan en cisternas vacíos y pozos exhaustos. En este hoyo pútrido entre las montañas, a la desvaída luz de la luna,
La hierba canta en lápidas rotas, allá por la capilla está la capilla vacía, ya solo hogar del viento. No hay ventanas y la puerta baila. Los huesos secos no hacen daño a nadie. Solo un gallo había en lo alto del tejado, cocorrico, cocorrico, en el vislumbre del relámpago, y una ráfaga húmeda trae lluvia de pronto. Bajo iba Ganga y las hojas mustias esperaban lluvia, mientras negras nubes se amasaban en la lejanía sobre Himavant. La jungla se encogió agachada en silencio, y así habló el trueno. Data, ¿qué hemos dado? Amigo mío, sangre que me sacude el corazón. La terrible osadía de un instante de rendición que ni toda una era de prudencia podría reparar. Por eso y solo por eso hemos existido, lo que no se hallará en nuestros obituarios, ni en recuerdos velados por la benéfica araña, o en sellos rotos por el flaco notario en nuestras estancias vacías. Dayavam, he oído como la llave gira en la puerta una vez y una tan solo. Pensamos en la llave, cada uno en su prisión, pensando en la llave, confirma cada uno una prisión solo al caer la noche. Rumores heteroes reviven por un instante a un abatido coriolano. Tamyata. La barca respondió jovial a la mano experta con vela y remo. El mar estaba en calma, tu corazón hubiera respondido jovial, como invitado, latiendo obediente a manos gobernantes. Me senté en la orilla pescando, con árida llanura a mi espalda. Pondré al menos orden en mis tierras. El puente de Londres está cayendo, cayendo, cayendo. Hoy sacóse en el foco que ella fina, cuando fiam uti kelidon, o golondrina, golondrina, le prends aquitaine la tour abolie. Con estos fragmentos he soportado mis ruinas. Bueno, os ayudaré. Jerónimo está loco otra vez. Data, Dayavam, Tamyata, Shanti, Shanti, Shanti. Bien, como he visto el poema, es una especie como de recorrido por ese desahucio espiritual del mundo, ¿no? La falta de agua, los templos vacíos, los restos de textos sagrados que ya no significan nada, aunque al mismo tiempo hay un intento de recuperar cierta autenticidad de la experiencia. Esa experiencia que se nos ha mostrado, como ocurría en Ulises de Joyce, completamente vacía, completamente imposible de representar, está aquí valorada con unos versos extraordinarios. ¿Qué hemos dado? Amigo mío, sangre que me sacude el corazón, la terrible osadía de un instante de rendición que ni toda una era de prudencia podría reparar. Por eso y solo por eso hemos existido, lo que no se hallará en nuestros obituarios ni en recuerdos velados por la benéfica araña o en sellos rotos por el flaco notario en nuestras estancias vacías. Y a partir de ahí, de una experiencia, por así decirlo, rescatada y restituida, es de donde Eliot emprenderá su viaje a partir de la segunda parte de su obra, para cumplir con esa última palabra, Shanti, que es la palabra con la que terminan los Upanishad, que quiere decir algo así como la paz que sobrepasa el entendimiento, que tiene un equivalente en la frase de San Pablo en una carta a los Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, Eliot, después de haber certificado la destrucción, el hundimiento de toda una civilización, todavía tendrá fuerzas para intentar restaurar, para intentar ofrecer una nueva experiencia a partir de un punto de vista ortodoxo, pero que servirá para una experiencia espiritual ecuménica y que seguirá siendo para todos nosotros un verdadero camino de luz. Realmente hay pocos poetas en todo el siglo XX que nos hayan dado tanto. Muchas gracias. Muy tarde, madre mía.